Hoy es 31 de marzo del 2013. Como Padre, pedimos que esté guiando en este culto, en este servicio que va a presidir el día de hoy, y que me esté guiando usted por donde debo andar hoy, lo que debo presentar, ¿no? Tenemos que dar el don de dar, necesito su Santo Espíritu, que me esté abriendo los ojos del entendimiento para presentar con sencillez este mensaje, no con palabras elocuentes, ser guiado por su palabra. Vamos a cantar en nuestro himnario, vamos a hacerlo a capela, el número 100, que dice: en el monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Bueno, gracias, Carito. Cuando pertenecía, me acuerdo, a las iglesias carismáticas, un día tenía que se llamaban espigas, me acuerdo, y fue un día que pasé mucha vergüenza, me acuerdo. Fui y en el momento, cada vez que se juntaban algo o había algo, siempre sacaban como una bolsita o algo y había que dar como una ofrenda o algo. Y incluso hasta el diezmo ellos lo daban en cualquier momento, siempre había momento para dar diezmo, se pasaba hasta el sobre ahí. Y un hombre, me acuerdo, que estaba ahí, me hizo pasar vergüenza, porque eran grupitos chiquitos, se llamaban células o algo así, no sé, espigas, y éramos como un grupo de hombres, y yo pensaba que íbamos a aprender la palabra de Dios, y no se hablaba de cosas así nomás, y lo que el tema, lo que quiero decir es que se puso ahí, un hombre sacó de esa época, eran 5 pesos acá, o sea, argentino, ¿no? Que era bastante, o sea, para hace un par de años, en el 2006, por ahí, 5 pesos eran 5 pesos. Y yo ganaba 300 pesos, no, 400, no me acuerdo, 600, no menos, pero 600 pesos, no me acuerdo. 5 pesos era... Y entonces, y lo saca, y encima no es que lo pone así, lo saca, hizo así. Y como que lo mostró como diciendo tengo truco, o sea, te pido un video, y lo muestra así, y yo quedé mirando así, no sé, y que yo no tenía ni 50 centavos. Y sacó así, y a mí me dio una vergüenza y lo puso ahí. Y me sentía mal yo, o sea, ante eso, ¿no? Después, cuando estábamos ahí, me acuerdo que siempre cuando se pasaba siempre el sobrecito ese, así, el diezmo. Tenía siempre los mismos, el truco de los mismos textos. Mateo 23, Hebreo 7, todos los textos que están así, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces, sí. Así que, lamentablemente, bueno, en el día de no, que lamentablemente, o sea que me toca hablar, pero lamentablemente el don de dar que tenemos que hablar hoy, eso es un tema que no se habla mucho
Y las pocas veces bueno, las pocas o muchas veces que se habla, yo diría muchas veces que se habla, es mal interpretado. Pocas veces digo en el sentido correcto de lo que quiere decir. Y las muchas veces mal hablada, es lo mal que está predicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dar, hablamos desde los púlpitos, de sembrar, de hacer un pacto con Dios. Y se da en ese sentido, debes dar para que Dios te dé, o pactar con Dios. Estos son los temas más o menos que ya estamos cansados, no voy a hablar mucho de eso, ni siquiera me voy a gastar en el día de hoy, o sea, de estar hablando de eso, pero ya sabemos que ese es eso, ¿no? Ya es comunidad corriente, no hace falta que estemos. Cuando recién empezamos en esta iglesia hablábamos mucho de eso, para alertar a la iglesia, pero ya creo que es corriente, ya están muchos. Y eso es lo que sucede, ¿no? No, quizás no se trata de eso, de pactar para poder multiplicar. Ya vimos nosotros, en los dones anteriores, lo que tenía que ver con la diaconía, no sé, como 3 domingos atrás más o menos, ¿no? Y eso tenía que ver con la benevolencia eclesiástica, que era por medio de los diáconos, que todo un cuerpo unido, ellos funcionando, se encargaban, o sea, de esta tarea de entre una buena benevolencia colectiva para suscitar, o sea, los gastos materiales de la iglesia que se ocupaba. Ya lo mismo que el pastor era el que daba el alimento espiritual. O sea, hoy nos toca algo parecido, pero vamos a ver de la benevolencia personal de cada individuo. O sea, ya no colectivamente como iglesia, ayudando a la iglesia para algo, sino vamos a ver lo que es la benevolencia personal, que cada uno dé como propuso su corazón, cada uno dé. Entonces, la iglesia, quiero aclarar algo, no nos olvidemos, cuando estudiamos nosotros las escrituras, en el sentido que hermenéutico, hermenéutico histórico, gramatical, cuando fue escrita las escrituras, no había como en el día de hoy, o sea, en Argentina, hablo en Argentina pues somos argentinos, y digo, hago esta aclaración porque vos me mirás y decís que no hace falta, si somos argentinos, pasa que escuchan de Perú, capaz de Chile, de México, de Estados Unidos, no sé de qué parte la están escuchando, cuando subimos la prédica. Lo que sucede es que acá nosotros tenemos, yo por lo menos yo no, pero tenemos una presidenta que si vos tenés un hijo, o sea, te paga la sustento de los hijos, si vos tenés esto, te da la comida, o sea, no hace falta casi ni trabajar. O sea, la mayoría, si tenés un hijo, o sea, te da, o sea, por supuesto, están bastante, o sea, en la época mía, digo, no había esto. ¿Por qué? Muchos que se quejan hoy no había. Estamos hablando del don de dar, no me estoy yendo del tema. En la época mía, mi mamá te daba la caja del pan y lo comíamos nosotros, los fideos que venían con unos cositos tipo, no sé qué eran gusanitos, unos cositos que venían adentro, el cornebé que era lo mejor, era una carne que vos la abrías así rock y salía adentro, la harina y bueno, y había. Pero ¿qué había? Dentro de todo siempre había Cáritas, o sea, de los católicos, tenías eso, o sea, de dar, o sea, el Estado, dentro de todo, pero en la época apostólica, en esa época, no había. O sea, en Jerusalén, entonces, y más si vos te estabas transformando el cristianismo, peor, te echaban. Estoy tratando de ponerme en el contexto de la época que sucedió para poder explicar esto antes de empezar con este modo. Eras desechado, eras tirado afuera, eras perseguido, no era como el día de hoy. Por eso que voy a hablar del tema, el don de dar, pero ¿qué sucede? Debemos entender primero lo que voy a explicar con los textos, en el contexto donde cuando fue escrito esto, era muy, dice, bueno, hoy no me acepta, mi mamá, siempre te podés conseguir un trabajo, y bueno, yo tenías que sembrar, no pertenecía más a la familia, pero comía el trigo, yo tenía que moler el trigo, y salir, y es muy difícil que sea que vos seas, hoy no pasa tanto eso, hoy allá entras así, fuera contigo, si sos cristiana, hoy no hay tanto eso, antes, aquellos que leen los libros, o sea, históricos de antes, la pasaban muy feo, los hermanos, muy feo. Entonces vamos a ver a un Pablo con un corazón siempre dadivoso y preocupándose por los hermanos, para que podamos entender
Claro, en el día de hoy, por supuesto que no sucede. La iglesia fue pionera en esto, siempre, incluso de ayudar a los médicos y todo eso que fue. Hoy en día, por supuesto, ya no es tanto, por eso que cuando leemos las escrituras que vamos a encontrar, hay que ayudar a las viudas, a los huérfanos. Hoy no, claro, casi ni se ocupa eso la iglesia, ¿por qué? Porque ya hay gente donde vos lo podés poner por el abuelito cuando se está por morir, lo metés ahí adentro y ya está. Y que eso hace mucho que no tiene un corazón, ¿no? Y vemos que hay muchas otras cosas que no había, pero en esa época se encargaban de las viudas, se encargaban de los necesitados. Hoy por lo menos en Argentina, acá donde estamos nosotros, o sea, tiene facilidades que no había antes. Entonces, ¿se puede entender lo que voy a hablar? O sea, porque en esa época no había eso. Bueno, si me podías leer, por favor, la parte donde está diciendo sería en Romanos 12:8, si no que dice el que reparte. El que exhorta la exhortación, el que reparte con libertad. Ahí está, el que reparte con libertad. El que reparte con libertad. Hay algunas traducciones, dicen el que comparte. Pero sería la mejor traducción la que vos dijiste. El que reparte. Porque ahí el verbo, o sea, koiné en el griego es metadidomi, que no es repartir, sino compartir. Es muy diferente repartir que compartir. Porque si se te hablara de repartir, estaría hablando, o sea, del tesorero de la iglesia, ¿no? Y ese es el encargado, o sea, de los fondos de la iglesia, ¿no? Entonces dar está más relacionado con un don que Dios da a alguno, porque en el contexto estamos hablando de dones. Entonces es un don que tiene una persona. Cuando hablamos de don, o sea, estaría mal hablar, o sea, que si todos los cristianos tienen que dar, o sea, o cada cristiano. Creo que hay cristianos que tienen el don, porque dice es un don, no todo. Esto lo quiero aclarar por algo que después se va a entender. Entonces no todos tienen el don de dar. Hay hermanos, como yo conozco, un hermano muy querido en el Perú, que se sube al colectivo y predica. Y no tiene ningún problema. Yo no lo puedo hacer. Yo miro asombrado, ¿cómo puedo hacer eso? Digo, claro, yo no tengo. Hay otro hermano que tiene la capacidad capaz de no sé, en 1 hora, 2 horas ya se formó el sermón y la semana capaz que te prepara 3 o 4 sermones. Y vos le decís, ¿cómo es posible que pueda llegar a hacer y armar tan así? Pero son dones que cada uno tiene y otro capaz que no lo tiene. Entonces son dones que cada uno. Pero con esto no queremos decir que no todos debemos dar, porque dice toda la iglesia. Si nosotros leemos en Hechos 4, 34 y 35, no sé si querés leer, si no lo leo yo. Hechos 4, 34 y 35, vemos que todos los cristianos, o sea, ellos demostraron, o sea, el don de dar. 34. Así que no hay entre ellos ningún resucitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ese es el 35 también? 34 y 35. Ahí está, 34. Entonces, vemos que en la iglesia primitiva ellos habían vendido todo. No nos olvidemos también del contexto, o sea que ellos sabían, aparte de esto de vender, hoy no hacen esto, ¿no? Creo yo de que muchos de ellos, no nos olvidemos que eran discípulos de Cristo. ¿Qué sucede? Si nosotros leemos Mateo 24, vamos a poder entender por qué hacía eso. O sea, no quiero decir que el día de hoy no se pueda hacer, si quieren hacerlo. Yo sé que hay comunidades que viven aparte, bueno, pero no voy a hablar de eso. Pero Cristo le había advertido que no iba a quedar piedra sobre sobre el templo que estaba ahí, que iba a ser hollada a Jerusalén. Sería de tonto y de necio seguir teniendo algo que iba a ser destruido. Entonces ellos advertidos vendieron todo eso. Eso es lo que yo creo, o sea, a mi punto de parecer. Y más allá de eso,
O sea, aprovechando eso, la necesidad, compartían todo. También puede ser, no estoy negando eso, o sea, que todo el Espíritu de Dios, que es amor, fluyendo en los corazones de ellos vendieron todo y empezaron a cada uno a repartir según la necesidad de cada uno. Pero ellos no nos olvidemos que también ya habían sido advertidos que Cristo les había dicho que no iba a quedar nada. Entonces ellos vendieron cada uno, toda la propiedad que estaban ahí, pero eso lo hicieron con un corazón de verdad, generoso, ¿no? Si vos abrís no sé, ahí nomás, te vas a encontrar en Hechos 5, o sea, si vos ves ahí, en tu Biblia, aparece algo de Ananías y Zafira, ¿no? O sea, si estás ahí, me gustaría leer, si podés leer, o sea, los primeros capítulos, si no lo leo yo, ¿querés que lo lea o lo leo? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso al pie de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está. Bueno, después vemos que él muere. Después vemos, gracias, si por favor me le he hecho ahí atrás, el 4:36. Y la mujer también muere. Pero yo me acuerdo que una vez escuché a un predicador que dijo que había muerto así, y fue increíble, porque me quedé asombrado yo. Y esa época no tenía mucho estudio. Que había muerto porque no había dado el diezmo. Entonces Dios lo mató, porque era un ladrón. Un Hecho 4:36, ahora dentro de un ratito. No dice nada, no. Tiene que estar hablando, o sea, de un levita. Entonces, no, pero todavía no, por favor. Ya para que lo busques. Decían que era un diezmo, que le había matado, pero en el contexto nunca dice nada. Que se había quedado con la plata de la ofrenda, decía otro, que por eso estaba robando a Dios. Y el que roba a Dios y te queda con la plata, y no sé cómo lo unió los textos de Malaquías 3:10, dice, porque es ladrón, me habés robado a mí, dice. Entonces se quedó con el texto, se quedó con la plata y le mata, porque le has robado, o sea, y claro, infundió un temor en las personas. ¿Qué sucede? Si vos lees Hechos 4:36, sí. Entonces José, a quien de los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso al pie de los apóstoles. Mira, ayer otra vez estaba leyendo la Biblia de la noche de mi trabajo, el Nuevo Testamento, y me llamó la atención de algo de ahí, si vos te pones a pensar. Fíjate que decía que era un levita. Aquellos que tienen un poco de conocimiento en las escrituras saben lo que era un levita. Él recibía el diezmo. Pero fíjate que acá en el Nuevo Testamento, él no fue a pedir un diezmo. Él fue, ¿qué hizo? Él dice que él fue y vendió todo lo que tenía y se los entregó a los pies de los apóstoles. Entonces, fíjate que todo lo contrario de lo que muchos quieren influenciar, a veces con el dar, el sembrar, tenés que diezmar y esto, para incluso para recibir. Y no quiero entrar sobre eso, sobre Malaquías. Lo único que hay solamente de Malaquías, la primera predica que subimos hace 3 años cuando empezamos acá fue justamente el diezmo, ¿no? O sea que fue lo que pusimos, o sea que esos 10, 15 minutos que trajo un montón de problemas, ¿no? Pero ayer estaba, no sé si estudiando, vos estabas terminando, ayer o anteayer estabas terminando vos de estudiar el libro de los mártires, y me llamó la atención algo que estaba leyendo vos, ¿no? Que era de unas personas, ¿no? Que eran de los... ahí ya me digo, en castellano aparece como los amigos, ¿no? Ahí. Pero eran los cuáqueros, ¿no? En el libro de los mártires de John Fox, en la página 371, o sea, vemos, o sea,
de los que eran perseguidos, los reformadores, que estaban, ¿no? Que eran ya perseguidos, en las persecuciones de los cuáqueros, que son más conocidos como los amigos. O sea que aquellos que estamos más familiarizados con la reforma, no, los conocemos, o por lo menos hemos escuchado algo de ellos, los amigos. Y se los perseguía a ellos, bueno, ahí, ¿por qué? Siempre porque eran protestantes. Y en una de esas partes que se dice que se los perseguía, yo tomé apunte de ahí, de la página 371, del libro de John Fox, contando la persecución, por qué morían muchos de ellos, y dice así: su rechazo a pagar diezmos que consideraban una ceremonia judía abrogada por la venida de Cristo. Si yo lo digo hoy, cuando yo lo digo hoy, siempre digo lo mismo, porque le dice Sergio Daniel Brito, trae problemas, pero muchos de ellos murieron por no pagar esto, o sea, y eran reformados. Mismo Charles Spurgeon, en una prédica, cuando él también habla. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Cuando fundamos esta iglesia, o Cristo me separó hace 3 años más o menos, o sea, inauguramos más o menos para el día de la Reforma, ¿no? O sea, para poner un día, pero que fue octubre, por ahí no estamos seguros, pero en 2009 empezamos ya como pioneros a formarse ya recién, ¿no? A gestarse. No todavía creciendo, todavía estamos creciendo y todavía seguimos reformando, siempre reformando, seguimos todavía volviendo, o sea, pero ¿qué sucede? Tuvimos, o sea, al final de los coqueros, me salí del tema. No querían diezmar, ¿no? Sí, me salí, estaba hablando, o sea, al final me fui para otro lado. O sea, estaba tocando, o sea, cuando empezamos al final me fui, nomás, no sé qué me pasó, se me fue la mente. Estábamos hablando de por qué estaban Sí, eso sí me acuerdo. Pero yo empecé a hablar sobre eso, ¿no? Sobre el diezmo y sobre todas esas cosas, ¿no? Estaba hablando de lo que decía Charles Spurgeon. Y yo creo de que cuando empezamos acá, nosotros no dimos el diezmo. Nosotros dimos mucho más allá del diezmo. Y seguimos dando mucho más allá del diezmo. Si diéramos el diezmo no nos alcanzaría. De verdad no nos alcanzaría. Entonces lo que yo estoy en contra, o sea, bíblicamente, porque dice, uno me decía, pero es bíblico. Sí, bíblico sí está. O sea, pero que ya llegó lo que tenía que llegar, ya se ha cumplido, eso era una sombra nada más, ya está, ya fue cumplido. O sea, la ley ceremonial, o sea, la ley civil, lo que era la ley solamente moral, que vamos a empezar el domingo que viene en nuestra confesión de fe. Pero ¿qué sucede? Como decía Charles Spurgeon, creemos que nosotros eso fue abolido, creemos que nosotros podemos dar mucho más allá del diezmo, pero Dios no acepta, vamos a ver el día de hoy cuando damos la ofrenda, con un corazón dolido. Dios da el dador alegre. Si a mí me tiene que doler, no sirve, Dios no acepta eso. ¿Qué sucede? Que nosotros creemos que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Y no es que yo lo que estoy en contra es de la ley. Por eso nosotros llamamos Iglesia Bautista de la Gracia, no de la ley. Entonces, no es que uno está en contra del diezmo, está en contra de los militares que le infunden temor a la persona en la cabeza para que las personas con un miedo tengan que dar. Eso es lo que quería hablar un poco de eso, o sea, cuando estamos hablando de dar, ¿no? Pero en sí, lo que yo quería hablar hoy es el don de dar o la benevolencia personal que cada persona tiene. Es una habilidad que tiene la persona o un don de poder compartir con recursos materiales, tanto sea con las personas o para la obra del Señor, y esto lo hace libremente y gozoso, ayudando a otros. Si no existiera esta clase de persona o este don, esta iglesia, parte de esta iglesia, le faltaría algunos ladrillos. Gracias al corazón de fundaciones y hermanos que me donaron libros, incluso algunos me mandaban, algunos no sabía,
O sea, algunos que yo le pedía mandaban sin decir nada. Y gracias a ello que yo pude estudiar, capacitarme, y sigo haciendo. Y muchos hermanos que han invertido. Lo que me ha llamado la atención fue esto, en el don de dar. Muchos que se consideran reformados por solamente leer libros, eso nada más, y eso del conocimiento, si no tiene amor, nada es. Cuando yo le golpeaba la puerta, la cerraban. Son muy pocos que por ahí me decían, no, hermano, tenemos lo necesario, o me mandaban a un lado. Muchos hacían así, como yo digo, cric, cric, y dice, gracias. Yo iba de nuevo, golpeaba, se abrirá, golpeaba. Y no estoy llorando acá, como si estuviera hablando como Buenos Aires, la Argentina, decía, no estoy llorando la carta. Muchos que saben que yo podía andar en una moto si quiero, o juntarme para un autito más o menos si quiero, para ir a mi trabajo. Pero todo lo que vos, no quiero hablar de vos ni nada de cosas, pero hasta tener ropa buena, no tener la ropa que por ahí me han dado. Y no hablar que yo digo, estaba hablando de la ropa que te ponemos, la ropa de... Yo me podría comprar un traje si quiero, o no estar así. ¿Por qué? Porque entendí lo que es, y lo pusimos acá, y vos también entendiste lo que es, y decidiste invertirlo acá. Vos voy a tener muchas cosas tuyas, y muchas cosas que vos decís, yo no quiero nada, y las pones siempre para acá, para el misterio. Voy a tener, si querés, tu vestido, tu zapatilla, tu zapato, pues la hemos puesto acá, porque hemos entendido. A mí me llama la atención lo mucho que se dicen reformados. ¿Sabés lo que me llama la atención? Y vos sabés, es que aquellos que atacan como arminianos y calvinistas, yo soy un calvinista, o sea, si me dicen hay dos, o sea, ramas, somos calvinistas, o sea, y reformados, pero soy cristiano. Si vos me decís como Charles Spurgeon, si me tienen que llamar calvinista, sí, o sea, creemos en la doctrina de la gracia, que él la sistematizó, pero no las creó, ese es el evangelio solamente, es el evangelio que predicaba Pablo, el Señor Jesucristo, somos cristianos, pero para diferenciar somos cristianos reformados nada más, pues somos cristianos. Me han ayudado aquellos que se llaman arminianos. Y eso me ha hecho mucho que pensar a mí. O sea, ¿cómo es posible que ellos tengan que poner ascua de fuego sobre mi cabeza? Demostrándome con su amor, cuando yo empecé, decía, soy un reformado, y los 5 puntos yo tiraba y decía, no, que el libre albedrío. Y sigo manteniendo todavía, sigo manteniendo en alta lo que yo creo, las doctrinas de la gracia, que no me estoy diciendo, me voy a hacer arminiano porque ellos me mostraron con su amor. No, sigo manteniendo, pero he aprendido de ello. He aprendido el amor. O sea, como muchos de ellos, podría nombrar muchos de ellos, de que me han ayudado y le he pedido, y como Pablo hizo, y me dieron mucho más allá. Incluso diciendo me quiero, y se metieron en mi página yo digo, ahí está ahí, incluso en mi Facebook, dice que soy bautista reformado, con la confesión, y un pastor bautista, que no es reformado, tiene que saber lo que yo creo, porque él, si vos decís, bueno, es un bautista que está estudiando y no sabe mucho, porque el pastor no le enseña, pero el pastor tiene que saber, o sea que se le ha enseñado la teología sistemática, que proviene del seminario de Dallas, o uno viene de la rama de allá, tiene que saber. Y aún así me ha dado bautistas que son arminianos. Y eso me ha hecho pensar a mí. Me ha hecho cuestionar, no queriendo cambiar, porque yo creo en la soberanía de Dios, creo que soy salvo por gracia, no que por el libre albedrío, pero me ha hecho pensar en esto. Y he aprendido, como estaba hablando con vos la otra vez, de que el conocimiento es bueno y quiero seguir creciendo, pero si no tengo el amor, la capacidad de ver al necesitado cuando necesita, y yo no tengo, porque sabe que trabajo, voy con mi bici, tengo que, pero me quedaría corto si tendría que agradecer a tantos, pero a tantos hermanos. Y si yo nombrara a alguno de ellos, estaría tocando trompeta y sacándole la recompensa que le tiene nuestro Padre a ellos, que ellos dieron en lo secreto, sin que su mano
izquierda mira la que su derecha daba. Y lamentablemente, mucho de lo que le dicen reformado, me la cerraron. Por supuesto, muchos bautistas también, que también dicen que son cristianos, y estaban más allegados a mí, también me la cerraron. Cuando pedí ayuda, pero el Dios Todopoderoso, que siempre me ha dado todo, me donó los bancos, incluso subiéndome un poquito más de sueldo por mi jefe, y los bancos casi me salieron regalados y gratis. Porque mi jefe dice, te subo un poco más. Y aunque yo todavía no los pagué a los bancos, fue con la subida del sueldo de él que los bancos se pagaron solos, porque él me subió el sueldo y justo pude pagar la cosa. ¿Y quién lo dio? El Señor proveyó. Como siempre ha proveído. Y yo he aprendido mucho. Yo nunca tuve, el don de dar. O sea, no, quizá porque vine de chico, quizá porque mi papá me abandonó y me crié con mi madre, o sea, en la etapa militar, acá en Argentina, y fue una etapa, o sea, muy diferente. No tuve que compartir con hermanos, no sé, que mi hermanito padezca hambre y tengo que compartir un pedacito de pan, no conozco nada de eso. Conozco que se me daba a mí porque era hijo único. Y no pasé, pero de grande pude aprender, y pude aprender de otros, o sea, que nosotros le llamamos arminianos, que para atacarlos sí, los mato teológicamente con textos, pero ellos pusieron ascuas de fuego sobre mi cabeza. Por supuesto que no todos los bautistas arminianos, pero la mayoría me donaron mucho, y algunos reformados sí. Y me mandaron incluso, y me mandó un hermano, no solo libros que son básicamente, le manda bautista, libros bautistas, no, libros reformados. Reformados, uno dice que un pastor, ahora este pastor que está mandando, que no quiero decir el nombre, él no va a leer lo que dice ahí, escatología, y lo que habla este hombre que es escatología reformada. Por supuesto que sabe, si se mete en la página mía, no va a leer que dice ahí 1936 bautistas, no, sí. Y eso yo he aprendido mucho, y últimamente desde hace 2 semanas que Dios viene trabajando en mi corazón. Y lo digo temblando, no con ganas de llorar, porque tengo ganas de llorar. Pero he aprendido mucho de ello, mucho. Y me ha quedado el corazón doliendo con aquellos que se dicen reformados. Como han cerrado la puerta. Y he visto que otra hermana que está ahí, y yo predico la palabra de Dios porque estamos acá, le ha pedido libros los mismos, esos que son reformados, y le ha mandado. ¿Cómo es posible? No entiendo. Y a mí me duele eso, ¿no? Esas cosas, de verdad, porque hay otros que no tienen, y otros que tienen, y otros que les sobreabunda. Y de verdad no entiendo cómo puede ser. No estoy hablando del que no tiene, estoy hablando del que tiene y le sobra. He ido a golpear iglesias muy grandes y enormes, reformadas, muy conocidas, y fueron muy pocas, pero muy pocos. Bueno, pero yo lo que quería decir que he aprendido mucho de aquellos, de verdad, que en una época por ahí decía, es una mirada hacer esto, y sigo manteniendo mi doctrina de la gracia, pero he aprendido de que no todo se trata de dar. Cuando yo miro las prédicas que subo, ya voy a empezar con el tema, cuando yo miro las prédicas, las 7 enseñanzas de peregrino, que estamos viendo, que vos viste los puntajes abajo de lo que miran, un montón, porque se trata de enseñanza, el don de enseñar, un montón que ven. Y yo estaba mirando así en el canal que tenemos, todo lo que es enseñar, montón, porque todos quieren saber y quieren tener conocimiento. La otra vez vimos el don de, no me acuerdo de qué era, cada cosa que se tiene que ver con el prójimo, la santidad, el repartir, eso nada, 1, 2, mira, son muy poquitos. Y a mí me duele, porque no vas a decir, vamos a ver al final bien, o sea, cuando dice al lado, con el Mateo 25, cuando vamos a terminar la prédica, dice que los que están al lado nos dice muy bien, porque enseñaste buena doctrina, y dice, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve necesidad de ropa y me vestiste. Por supuesto no dice, tuve necesidad de que me vaya, cuando fuiste a pedir,
¿Cómo es posible? De verdad, no entiendo, ¿no? Pero bueno. Entonces se trata del don de dar. Eso. Y por supuesto, no todos lo tienen. O sea, solamente son ciertas personas. Y vamos a ver, o sea que, fíjate que en Levítico, o sea, no estoy hablando del diezmo, ya aclaré que yo lo que creo sobre el diezmo, ¿no? La escritura. Pero fíjate que ellos, no voy a leer la parte donde dice que me robaste, porque en el original hebreo ahí dice me defraudaste, no dice me robaste, pero no voy a entrar en eso, sino en el versículo 13 de Malaquías 1:13 dice también decir, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciar, dice el Señor de los ejércitos, y traéislo robado, o cojo, o enfermo, y así traéis la ofrenda. ¿Aceptáis eso de vuestra mano? Dice el Señor. Fíjate que ellos tenían que dar, en el alfolí ya sabemos que el alfolí no se daba dinero, por supuesto se daba alimento, y ese alimento del diezmo, pues no quiero seguir con este tema porque no es el diezmo, era incluso para el pueblo, después volvía. Y era un lugar que Dios mandaba, y no era que de plata ni que hoy hasta incluso puedes dar tu ofrenda con el coso, con la tarjeta de crédito. Así, porque es así, es la verdad. Y ellos eran con fastidio, tenían que dar, pero ellos tenían que dar ¿con qué? Con fastidio. Cuando Cristo, vemos en el Nuevo Testamento, fíjate que cuando estuvo caminando acá, Él mostró que a sus discípulos que se preocupaba siempre por los pobres y los necesitados. Diga, los pobres siempre los tendré con vosotros. Siempre se había querido ver pobres y necesitados. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Siguieron el ejemplo de el Señor Jesucristo. En Gálatas 2:10, Pablo él se preocupa por hacer una colecta para los cristianos de Jerusalén. En Gálatas 2:10 dice así: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Cuando él fue, habló, o sea, nada me enseñaron a mí, o sea, él fue, ellos lo miraron, decía, ¿cómo este que persigue? Antes perseguía y ahora lo alababan a él porque él era que perseguía. Dice, y él dice que aquellos que se creían más o que eran columnas, nada pudieron añadirle a él, o sea, a él, pero él fue a ver y mostrarse y identificarse, o sea, para que vean de que él enseñaba enseñando, ¿no? Pero dice, en ese contexto dice, solamente nos dijeron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Y Pablo, dentro, no sé si tendría, pero por lo que yo veo, tenía casi todos los dones, porque era un enviado, o sea, él era un apóstol, pero también él tenía el don de enseñar, tenía el don de evangelizar, tenía el don de hablar en lengua, tenía el don de sanidad, y tenía el don de dar también, el don de hacer misericordia. Y entonces, ¿qué sucede? Que él también, fíjate que él tenía el don de dar, acá, de todo lo que vemos, siempre que lo vemos a Pablo, él tenía el don de dar. Vamos a ver que Pablo y Bernabé entonces llevaron una parte, o sea, la parte de la donación que le dieron los hermanos, o sea, de la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no? Llevaron una ofrenda a los necesitados de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos 11, 28 y 30. ¿Querés buscar? Si me busco yo. Hechos, capítulo 11, versículo 28 y 30. 28. Mm. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en defecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí está. Fíjate que en tu Biblia debe decir, cada uno acordó dar de acuerdo a lo que tenía, dice, ¿no? O lo que conforme lo que tenía, dice, ¿no? ¿Qué?
daba de acuerdo a lo que dice. Conforme a lo que determinaron cada uno conforme a lo que tenía. Ahí está, ¿viste? Eso era. Envió a lo que determinaba conforme a lo que cada uno tenía. Vamos a ver entonces que las ofrendas o aquellos que dan no deben dar, o sea, y quedarse sin para proveerlos de su familia. En Primera de Corintios 16, 1 y 2 dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrenda. Lamentablemente, este texto está mal entendido. Este texto creen que todos los domingos se debe levantar una colecta y una ofrenda. Entonces andan con una, no sé si tendrán canastita, no sé lo que tiene, porque acá no tenemos. Acá tenemos allá del fondo, allá de todo, allá atrás de todo el banco, tenemos la cajita ahí media escondida ahí atrás, y si querés poner una monedita la ponés. O sea, si no la querés poner, la usaremos para las cosas. Pero aquellos que me conocen, yo, o sea, con mis manos me he sustentado para esta iglesia y los que están conmigo. No me he provisto de nada, o sea, de lo que está ahí. O sea, incluso ponemos y lo usamos, cuando sacamos, lo usamos para las cosas de acá. No hemos, o sea, ¿qué sucede? Que lamentablemente, pero si pueden leer bien, dice, la ofrenda para los santos, dice, y era para los cristianos de Jerusalén. Pablo sabía, o sea, aparte de la ofrenda, Pablo quería mostrar, quería unir, no olvidemos que Pablo tenía el llamado a los gentiles, y más allá de la ofrenda, él fíjate que quería unir, o sea, no sé si está mal la palabra ecuménicamente, porque no estoy hablando en esa época, hoy sí, si lo uso económicamente, hoy está mal, en el día de hoy, porque pensaría que es católico, reformado, pero no, si no, no seríamos reformados. Pero quería unir, o sea, la iglesia, o sea, que eran los judíos primero que se estaban convirtiendo al cristianismo en Jerusalén, con, o sea, las iglesias que eran gentiles. Entonces ellos decían que ellos le dieron a ustedes, es bueno que le den primero, que ustedes le den lo que es material a ellos. O sea, ahora vamos a ver que yo me di la 2 Corintios 8:1 al 9 al 15 y 2 Corintios 9 al 6 al 15. Entonces, ¿qué sucede? Como Cristo, en Efesios 2:14, podemos ver que Cristo rompió el muro, ¿no? O sea, que dividía, o sea, que estaba dividiendo, y él formó un solo cuerpo, ahora haciendo, o sea, un solo cuerpo, ¿no? ¿Qué sucedió? Que esta era una ocasión también para demostrar ese amor entre ellos y poder unirlos, ¿Por qué? Entonces Pablo, más allá de la ofrenda, porque él era hebreo, ¿no? O sea, entonces, pero también quería demostrar, o sea, esto más allá de la ofrenda, la unión, la fraternidad que tenía que haber entre ellos. Lamentablemente, por eso que hablaba hoy, lamentablemente hoy decimos, no, soy bautista reponado independiente y particular. Y yo entiendo, voy a decir, ni siquiera sabe lo que está hablando. Yo entiendo que nosotros no estamos, como estamos en la otra iglesia, que yo estaba acá, estaba en la otra iglesia, y había un pastor, después había otro pastor, como 12 pastores ahí, y después había un pastor, no sé, que estaba a cargo de eso, después otro más, y todos eran así, ¿no? Que estaban como unidos a la pastoral, y todo, había uno, ¿no? Es como tipo de gobierno del los romanos, ¿no? Católicos romanos, sería algo así, ¿no? No estoy errado. ¿Era algo así, la pastoral? No, algo así, no tengo idea. Bueno, por favor, gracias. Y por supuesto que acá nosotros no, el gobierno de la iglesia es diferente. Hay un pastor, por supuesto tenemos la iglesia, ser pastor, o sea, responsable, somos independientes de iglesia, tenemos una unión con las otras iglesias, no influimos sobre ellas, y podemos trabajar
juntas trabajamos, o sea, si nuestras doctrinas, por supuesto, coinciden, que en las diferencias tenemos amor, hablo, o sea, en diferencias mínimas, no estoy hablando de diferencias, o sea, grandes. Hay cosas que no podemos trabajar juntos. Somos reformados, el presbiteriano con el bautista reformado creo que no podía trabajar porque incluso ellos, bueno, no decir, son muy pocos, un presbiteriano me ayudó, está en unos libros. La mayoría, no sé si sabés, nos tienen a nosotros por como simpatizantes de la reforma, ¿no? O sea, y de seminarios bíblicos, escuchá. No entiendo qué es. Sí, sí, eso también. Pues, que estaba al final que somos simpatizantes, no estaba diciendo que nos tienen a nosotros. Me descuidé porque pagaron el parlante ese, estaba haciendo ruido, el zumbido me perdía. Y podemos llegar a trabajar, pero en esas iglesias era muy diferente. Al final me perdí, porque otra vez, la segunda vez que me pierdo con el tema. Ahora, cuando hablan, viste, yo me salgo. Cuando hablo, me voy a seguir con el tema, si no me pierdo. Estaba hablando de otra cosa, o sea, ya me perdí 2 veces con el tema. Voy a seguir entonces. ¿Qué sucede? Que Pablo, entonces, buscaba esa de tratar de unir las iglesias que había, o sea, que estaban entre los primeros judíos que se estaban convirtiendo con los gentiles, la nueva iglesia que estaban, ¿no? Y le estaba aprovechando en tratar de unir eso, ¿no? Bueno, me voy a ir ahora capaz que me acuerdo dentro de un rato, ¿no? Me voy a ir a 2 de Corintios, que eso vamos a hacer la mayoría que me voy a mover sobre esto. 2 de Corintios 8, del 1, vamos a ver hasta dónde voy a tratar de explicar un poco que es la generosidad de los macedonios. Y voy a tratar de hablar un poco de esto. Ahora, hermanos, dice, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de la liberalidad. Vamos a explicar eso, lo que quiere decir liberalidad, porque acá cuando vos leíste, empezaste al principio, yo no lo expliqué, que dice que quedé con liberalidad, ¿no? Y es que dice generosidad y sin interés propio. Es muy importante eso, ¿eh? Una sencillez de corazón vendría a ser. Y eso es la liberalidad, que den así, con liberalidad, ¿no? No esperando dar y el Señor te lo va a multiplicar o te va a bendecir lo que has dado. No es, porque eso sería ley. Entonces, porque yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Fíjate que cuando dieron, o sea, dice él está hablando, han sido dadas en las iglesias de Macedonia. Y pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Estas iglesias habían dado incluso en gran prueba, en una prueba de aflicción, y él testificaba que dieron según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Hay 2 cosas acá que veo yo. Una, que dieron de su propia voluntad. No tuvieron un pastor motivador que te influenciaba miedo para que des y sacando un texto fuera de contexto, aplicando, no sé, que yo he escuchado tantos textos, pero que no sé de dónde lo sacan de la manga y lo dibujan y lo pintan. Me viene a la mente uno de David, que no lo tengo acá anotado, pero me los acuerdo porque pertenece a esta iglesia. Que David dice que pidió una vez y entonces la gente vino, está en la Biblia, por supuesto. Empezaron a dar oro y para la casa del Señor hay que volver a construirlo, hay que construir, no sé si David, no, pues ya no lo busqué, me acuerdo de allá que lo usaban. Y empezaban, entonces dice que daban y daban y daban. Después el de Moisés también, de Moisés, no sé si están en eso 35 y 35:5 por ahí, que pide y la gente daba y daba para construir, y en un momento en el 36 entonces dice que ya tenía que parar, dice, porque tuvo que decir basta ya, porque ya, y es verdad, está escrito, pero no podía agarrar un texto de allá para traerlo a la iglesia ahora
porque si no vamos a sacar un texto que está allá en el Antiguo Testamento donde se mataba, no sé qué, el que robaba, aplicando la ley, y sí, quizás podemos sacar el principio bíblico, ¿no? Y he cansado de esos textos yo. Cuando decían, no sé si Osea, que ustedes se preocupan en las casas en sus casas, construir casa con la casa de Jehová se está cayendo, y no sé qué cosa, y lo torcían de una forma para que la gente dé. O sea, su mente pobrecita sufriendo y porque hasta que te puedas al infierno. Y es tremendo, ¿no? Como la gente, fíjate que Pablo dice, dieron según sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, no motivado por una persona con otra. Entonces, creo que son principios buenos, o sea, dar y dar según las posibilidades que tenga y dar de su propia voluntad, suplicando con mucho ruego y privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. No era para el pastor o para sino para el sostenimiento de los santos. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito, tanto como ya habéis comenzado antes, así llevar a cabo vosotros esta obra de gracia, más así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ve que también abundé en esta obra de gracia. No digo esto no con un mandamiento, sino para aprobar por la solicitud de otro también la sinceridad de vuestro amor. No era un mandamiento, como muchas veces escuchamos, como Pablo dice, no digo esto como un mandamiento, como que vemos y vemos como continuamente y están así y hablan solamente de lo que tenés que dar, de la ofrenda y esto y de aquello, ¿no? Y porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser rico. Ahora veis sobre este tema, sobre ese versículo. Y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene, no solo a vosotros hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues acabad también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto es para holgura de otro y para aflicción vuestra, sino que para que haya igualdad. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Creo que 3 puntos puedo recoger de acá, en uno, que dice, porque si en el del 12, 1 Corintios 8:12, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora estoy diciendo, si hay buena voluntad, de cada uno lo que tiene. No vas a dar lo que no tenés. Estoy cansado, tan cansado de escuchar de esa iglesia que yo salí, que dice, el Señor estaba sentado al templo, y lo hacen como una forma, no sé si lo estudian en el teatro, o no sé dónde, para ser motivacionistas de esa forma, y ¿no? Teatro, o sea, yo diría hipócrita, ¿eh? También les dice, cuanto más dan, más Dios les da. Sí, eso que te multiplica. Y ponen el ejemplo de la viuda, o sea, de la viudita que vamos a ir dentro de un rato, ¿no? Que está en, no me acuerdo, lo tengo anotado por acá, pero ahora vamos a ir dentro de un rato. Y que la viuda dio la única moneda que tenía, hermano. Así usted tiene que dar lo último que tiene. Y vea cómo el Señor se lo va a multiplicar. Y lamentablemente la gente cae en eso, ¿no? Y queda, ¿no? Se me acuerdo mucho de esas cosas que uno por ahí ha escuchado prédicas de esa gente que lucra y con el Evangelio de Dios, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dice? Cuando vas a dar, tiene que haber buena voluntad, eso es, tiene que dar una buena disposición, Y la voluntad no nos olvidemos que es movida e inclinada por el Señor Jesucristo, porque dice, Dios pone el querer y el hacer por su buena, o sea, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Nosotros la voluntad, siempre la voluntad es hacer el mal. Entonces, y no nos olvidemos que la otra vez conocemos las obras, vimos de las obras en nuestra confesión, vimos 3 cosas para dar. No sé si se acuerdan, aprendimos por lo menos que nos quedó en nuestra mente que era que tenía que ser con fe, uno, la otra tenía que ser de acuerdo a la ley de Dios,
y tenía que ser para glorificar a Dios. No como los fariseos, que era para ser vistos. Entonces tiene que ser, cuando vas a dar, tiene que ser de una buena voluntad, no porque estás motivado, el otro te dice, y como yo me sentía mal, que otros sacaban billetes, que siempre sacaban el cosito y yo no sabía qué hacer. Yo iba con la bicicleta, me acuerdo, ahí, y sigo andando en la bicicleta. Y ellos decían, ¿no?, que era así, ¿no?, que tenías que dar así, tenías que ir más. Entonces, una buena voluntad, dice, para desearlo también, que haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. No dar más allá. ¿Por qué? Porque en primera de Timoteo 5:8, acá dice, junto a esto, primera de Corintios 8:12, pero en primera de Timoteo 5:8, vamos a ver lo que dice también el apóstol, aquel que da más allá de lo que no tiene, usando la Biblia de las Américas. Dice así, 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para lo suyo, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ponía que un padre de familia, o una madre de familia, alguien que tenga hijos, dice, voy a darle para la iglesia, porque el pastor me dijo, y tus hijos andan sucios, no tienen para comer, pero yo di para la iglesia, di el corbán que tenía que dar para la iglesia, sí, muy bien, pero Dios te mandó primero, o sea, la familia que tenés, o sea, no se puede estar contradiciendo al Espíritu Santo. Si tenés tu familia, la Escritura dice que si no das para tu casa, son peor que un incrédulo, porque hasta el incrédulo, el padre incrédulo, la madre incrédula, se preocupa de darle a sus hijos. ¿Cómo es posible? Hasta las aves se preocupan de darle al polluelo que tiene, el alimento a su debido tiempo, le da el gusanito y se preocupa de proveer y mantener. ¿Cómo es posible que un cristiano, entonces debemos ser perspicaces en el don cuando tenemos que dar? No le vamos a sacar a los nuestros, o sea, porque vamos a transformarnos peor que un incrédulos. Y eso lamentablemente no los culpo por no haber estudiado a la misma vez, y no soy quien para culparlos, pero son porque son motivados por estos pseudo falsos pastores, ¿no?, que influencian en las mentes de las pobres mujeres y hombres, ¿no?, que son, o sea, que no escudriñan las escrituras, son movidos por esta gente que motiva, ¿no?, influencian ellos y hacen pasar hambre a sus pobres hijos, ¿no? Y eso es lo que sucede. Pero la escritura, ¿qué dice cuando se respeta a dar? Que debemos no dar más allá de lo que hay, ¿no? Dar lo que tenemos, y siempre no negándolo a lo que tenemos, o sea, a lo nuestro, ¿no? ¿Qué más otra cosa que tenía acá que venía leyendo sobre que esto está en segunda Corintios 8:12, no, tenía otra cosa que había visto que dice, se dice que en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Ahora también está diciendo en otras traducciones también que hoy podés suplir la necesidad de ellos. El día de mañana ellos pueden tener y darte a vos, porque no sabés cómo sucede la torta o la tortilla, te va a dar vuelta y hoy tenés. Y no olvidemos que mirá, voy a buscar un texto, no me acuerdo si lo tengo acá, pero lo voy a buscar. Yo sé que por acá lo tengo. Creo que estaba en el Antiguo Testamento. A ver si lo tengo acá. Sí, allá lo tengo. No, a ver, pará. Estaba en... Lo tenía para leerlo. Mirá. Deuteronomio 15, del 7, lo tengo que tener que buscar. Fíjate lo que decía el Señor Jesucristo con respecto a los pobres. Y mientras voy, esto me estoy acordando de memoria nomás. Incluso fíjate que Dios había mandado la ley cuando recogían el grano, que fueran dejando para los pobres. ¿Por qué? Porque el Señor, Jehová, siempre se acordaba que ibas a tener pobres. Siempre va a haber dentro de la congregación. Por fíjate que en Deuteronomio 15, dice así, del 7 al 11. Si hay un menesteroso, o sea, si hay un necesitado, sería para que lo podamos entender. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, Chile, Perú, acá en la Argentina, alguno que necesite, dice, que en cualquiera
tu ciudad, dice, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra el Señor tu Dios Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano con generosidad, le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el último año del año de remisión está cerca y mires con malos ojos a tu pobre hermano y no le des nada porque él clamará al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano necesitado y al pobre en tu tierra. Siempre va a haber pobres. El mismo libro de Santiago, cuando entra en Santiago 2, me acuerdo, entra uno necesitado y hacen la necesidad, no como que dice, no, que Señor, y todos son ricos, y que no, tenemos que siempre haber pobres. Esta iglesia es pobre, pero es pobre, porque yo estoy viendo fotos de otra iglesia y bueno, está un poquito mejor, ¿no? Entonces, sí, he visto una vez pobre hermano con una iglesia con barro y con los pies, estaban sentados ahí en la silla. La bautiza en el barro, ¿no? Sí, es verdad. Por lo menos tenemos una pileta de pelo vinche para el bautizo. Pero, ¿qué sucede? A diferencia de otra que hemos visto, pero es lo que Dios ha dado, ¿no? Dice, en lo poco me fuiste fiel. No es que sirve decir, uy, tiene una gran iglesia y ¿de qué sirve? Después, si no me fuiste fiel en eso. En lo que Dios nos ha dado, debemos ser fieles. ¿Qué sucede? Que siempre va a haber pobreza. Podemos sacar un principio bíblico de ahí del Antiguo Testamento. No está yo. Fíjate que decía que siempre, y debemos darle con generosidad aquello. Por supuesto que no todos tienen el don de dar, ¿no? Solo son algunos los que tienen el don de dar. Pablo siempre se preocupaba por darle a los hermanos más necesitados, ¿no? En 2 Corintios, pero antes quería mostrar algo, que algo había visto acá, estaba leyendo 2 Corintios 8, pero había un texto que me había llamado la atención, que había el ejemplo del Señor Jesucristo. Acá está, 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, ese texto me acuerdo que también estaba cambiado, ya le decían que Dios hizo pobre para que tú seas rico, quiere que seas rico, y pues muy bueno. Filipenses 2, del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor dice que siendo rico se hizo pobre por nosotros, ¿no? Por supuesto está hablando de riquezas espirituales. Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con todas riquezas espirituales, ¿no? O sea, sentados en los lugares celestiales. Entonces está hablando de eso, ¿no? Que Cristo es nuestro ejemplo. Cuando hablamos de dar, podemos hablar de que el Padre amado nos dio a su Hijo. El Hijo dio su vida por nosotros. El Espíritu Santo hoy vemos que aplica esa obra redentora a nosotros. Entonces vemos como el Señor, o sea, dio su vida por nosotros, ¿no? Dándonos también ejemplo que nosotros debemos, ¿no? No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Y en esto conocemos el amor, también dice 1 Juan, ¿no? O sea, que el amor sea perfeccionado en nosotros si nosotros amamos a nuestros hermanos.
¿Mm? Me voy a ir fíjate, en Mateo 6, lo que estaba hablando hoy, ¿no? Las ofrendas, 6:2. Por eso cuando des limosna, no toque trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad os digo que ya habéis recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por eso decía, cuando hoy estaba queriendo nombrar a ciertos hermanos que me ayudaba, decir el nombre o asociaciones de ellos sería tocar una trompeta y perder la recompensa que tiene el Padre, o sea, que le ha visto en secreto cuando ellos dieron, ¿no? Entonces, cuando demos o vaya a dar, no debes tocar trompeta, por supuesto no tocar la trompeta el fariseo, o sea, en el hipócrita en la sinagoga no andaban, o sea, tocando trompeta. Era una forma de, como a mí me pasó, que sacó un billete y lo tuvo así como, vamos a decir, un segundo o dos, fue así. Para mí fue una eternidad eso, me hizo pasar una vergüenza tremenda. Tocó una trompeta tremenda delante de mis ojos que yo no sabía qué hacer. Y es eso, ¿no? En la sinagoga y en las calles, para ser alabado por quién, por los hombres. Ellos ya tienen su recompensa. En cambio, cuando vayas a dar algo a un necesitado o a alguien, cuando hablamos de esto, no estamos hablando, podés dar lo que tenés. No se está hablando de decir, hoy voy a dar para tal y tal cosa. Se trata de plata, o yo no tengo plata. Ahora vamos a ver que se trata también más allá de eso. Marcos 12:41. Marcos 12:41 dice así: la ofrenda de la viuda. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. En otra traducción o en otra parte, o sea, en otros evangelios, otros dice, daban de lo que les sobraba, dice. Yo elegí esta, la de Marcos, pero dice, muchos ricos echaban grandes cantidades, y llegó una viuda pobre, echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos le dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, ¿no? A veces, si no hay un corazón bien intencionado, un corazón con liberalidad, como dice, o sea, con generosidad, sin interés propio, no dando, bueno, yo tengo esto y me sobra, tomá, te lo doy, o sea, como, si de verdad, puede ser que te sobra y quizás tenés, pero tiene que haber un corazón de verdad, un corazón que ha sido movido, o sea, impulsado, que ha inclinado, has visto la necesidad, te has identificado, tenés que sentir, o sea, no, pero ellos que te ponían así como sacaba y hacían ¡pac! Y tiraba ahí. No había, o sea, tiene que haber un corazón de verdaderamente que sentís, o sea, eso. Vamos a ir al libro, a la epístola de Santiago. Y después a Primera de Juan. Si me puedes buscar Primera de Juan, bueno, pero es más largo. Son todos textos, son largos, No, pero si querés, pero voy a ir primero a Santiago. Primera de Juan y Primera de Juan 3:13. Pero primero voy a leer Santiago. Santiago 2:14. Dice así, Santiago 2:14.
La fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y sigue hablando el hermano Santiago. Entonces él le dice que como que le está diciendo, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras. Pero Santiago le está diciendo, o sea, no sirve de nada eso. No sé si acá o más adelante, o sea, dice que, o sea, así como el cuerpo, no me acuerdo si acá no me acuerdo, por no lo busqué. Dice que así como el cuerpo, o sea, sin el espíritu y el alma está muerta, la fe sin las obras también está muerta, no sirve. Porque si decís que tenés fe, vas a obrar de acuerdo a eso. Y tu hermano necesita de su que no está hablando de dinero, de nada. Por eso cuando hablamos, dice, dar piensa mucho que es dinero. Uy, tengo que dar tanta cantidad de dinero. Pero el hermano está diciendo acá, Santiago está diciendo, de un hermano no tiene ropa y carece de sustento diario. Está hablando de lo básico. Está hablando de una ropa, está hablando de un alimento diario. Por eso cuando hablamos de dar todo dinero, ¿qué encaja? La monedilla. Así que no se trata de eso. Se trata de las cosas necesarias que vos podés ayudar, o sea, a tu hermano. También las escrituras nos enseñan que si nuestro enemigo también tiene hambre, dale de comer, dice en el Antiguo Testamento, y el mismo Romano dice, dale de beber si tiene sed, porque con esto vos creás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y es lo que yo hablaba al principio, la pelea entre el arminiano y el calvinista. El arminiano me termina dando a mí y ayudando, cosa que el calvinista o hermano reformado no lo hace. ¿Cómo es posible? Dije yo, ascuas de fuego sobre mi cabeza. Sigo manteniéndome en las doctrinas que creo. ¿Pero qué pasó? No era solamente conocimiento, dije yo. Entonces pude aprender. Y es así, ¿no? Fíjate si vos querés leer 1 de Juan 3:13 ya te digo, 1 de Juan 3:13 al 18, ¿te animás, leer? Hermanos míos, no extrañéis que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida el que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto tenemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está, es clarito, ¿no? Primero, mejor no hace falta que lo predique porque ya estamos pasados de tiempo. Recién acabo de mirar las agujas del reloj, me he pasado de tiempo, ¿no? Pero antes de ir cerrando y antes de pasar a ver esto para firmar el don de dar, o sea, algunos factores que pueden mostrarnos aquellos que tienen y los puntos negativos, voy a mostrar algo, o sea, en Mateo 25 del juicio final, ¿no? Fíjate que en Mateo 25, del 34 hasta el 40, no sé si querés leerlo fuerte porque está lejos para que salga sobre acá, dice así. Mateo 25 del 34 en adelante. Dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer,
tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, dice. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, es verdad os digo que cuanto lo hiciste a cada uno de tus hermanos míos, ahora al más pequeño, a mí me lo hiciste. Después el Señor se pone a hablar con los otros, no, y les dice malditos. Por eso siempre me acuerdo de aquellos hermanos que nunca negaron su mano para mí. Siempre me dieron las cosas. Siempre, cada vez que me daban, le mandaba esta parte del texto. Aquellos que me habían dado, le mandaba, ¿no? Diciéndole, se los diste al Señor, le decía yo. Y al final, ellos van a encontrar que el Señor le va a decir esto, ¿no? Va a decir, ¿pero cuándo? Cuando le diste ahí, Daniel te fue a pedir, por favor, para empezar la obra. Y tú le diste. Y van a tener sus recompensas de ellos, ¿no? De parte del Señor. El Señor le va a dar a aquellos, como dice Gálatas, ¿no? Dice el Señor, le va a pagar a cada uno según su obra, ¿no? Dice en Gálatas, si no me equivoco, Gálatas 6, dice así, Gálatas 6:7, no os dejé engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembre para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembre para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Ah? También podría nombrar un montón de textos que tengo, que me he buscado en Proverbios, como Dios multiplica al que da, Proverbios 11, 24, 25, en Proverbios 11, 18, Salmo 12, 19, un montón de textos donde Pablo también los ha sacado, ¿no? Proverbio 21:3 dice el que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y así es lo que nos enseñan las escrituras, ¿no? Por eso yo dije antes de empezar, estaba hablando hace 2 semanas, así como Dios me abrió hace mucho el corazón y pude ver en las iglesias donde estaba, hace 2 semanas el Señor empezó a trabajar entre mi corazón y pude ver, dije, caramba, dije, era más que estudiar. Significa tener los frutos del Espíritu, poder ver al otro. ¿De qué me sirve saber toda la teología de Berkhoff, saber todos los libros que tengo, que son hermosos? Si de verdad mi corazón, de verdad no puedo ver al otro que está. Y fue mucho más allá. Fue una gran lección que me mostró el Señor, ¿no? Y le agradezco porque prefiero aprenderla ahora, siempre digo, antes de que llegara al final y me diga el Señor, como le va a decir lo de la izquierda, ¿no? Para ir cerrando, vamos a ver a aquellos que tienen el don de dar. Y dice así, algunas preguntas siempre que nos hacemos nosotros, ¿no? Dice, algunas preguntas es si la persona que tiene el don de dar desea dar con generosidad y sin pretensiones a proyectos o ministerios que de verdad valen la pena. Si la persona, aquellos que tienen el dinero o tienen los recursos, que de verdad quieren dar con generosidad, dentro de su corazón hay esto. Ellos ven este proyecto, este ministerio, yo veo a esa persona que de verdad sí tiene, que veo que el Señor está trabajando, yo veo que el Señor le ha dado a él.
yo puedo ver la gracia de Dios sobre esa persona. Yo le voy a dar, voy a poner ahí sobre ese ministerio. Yo nunca puse cuando estamos en la prédica, incluso vos me decías, ¿te acordás? O algunos que dicen, hacé clic acá sobre los videos y te dan plata. Yo dije, no, porque no es la forma que el Señor si quiere dar, le va a poner el corazón a la persona y le va a mandar. No sé que yo busque trucos y cosas y motivaciones para que lo den, no. Pero hay personas que tienen eso y ven y dicen, voy a invertir. Otra podría ser, muestra la voluntad de compartir sus posiciones con personas necesitadas, como veíamos con Pablo. Tiene que tener la voluntad, nadie le tiene que influenciar. Y si le vas a hablar, no, si esa persona tiene voluntad, le sale de adentro propio, porque Dios le pone el dar. Si también experimenta gozo a satisfacer alguna necesidad a través de compartir sus posiciones. Claro, porque podés dar, pero decir, tuvo que dar, ahora no tengo para el colectivo, no tengo para esto. Y claro, no vas a dar más allá de lo que no tenés, por eso dice que cada uno dé como propuso su corazón, no puedo dar más allá, lo tenés que dar y decir con gozo, di y bueno, me quedó. O sea, generalmente el que da porque tiene, es un don, o sea que Dios le ha bendecido, Dios le ha enriquecido para que haya equivalencia con el que no tiene. Por eso que Dios a ciertos hermanos por ahí le ha dado y ellos tienen para dar. Entonces ellos tienen un gozo, tienen una satisfacción de dar, ¿no? O sea, hacia los demás. Si la persona puede sentir, si hay buena voluntad, si hay gozo, si sienten ellos, pueden ser síntomas de que la persona no que han sido motivados, ¿no? Si la persona tiene la habilidad también para determinar las necesidades que pueden ser satisfechas a través del dar, no se da por dar, tomá, te doy a este, y a cada uno que pasa le da. Si no tiene la perspicacia de poder discernir para poder ver a quién es el que necesita de verdad, si no lo doy a cualquiera y ando dando, así como me acuerdo que había un dibujito hace mucho cuando yo era más joven, ¿no? Que me acuerdo que Isidoro, había un personaje acá que había en Argentina, le pedía al tío, ¿no? Pataruzú también, Pataruzú me acuerdo de andar con la carretilla de mi época, andaba con el dinero dando necesitado, ¿no? Si no tenés que saber a quién se necesita. Y no me acuerdo que se aprovechaba el dibujo de este Pataruzú y le sacaban toda la plata porque le gustaba dar la plata a ayudar al necesitado. Si no tenés que discernir, ¿no? Algunas cosas algunas señales de peligro, o sea, sobre el dar. Y hay que tener cuidado cuando el dar puede estar motivado más por un deseo de llegar a controlar a una persona que el de querer ayudar. Hay personas que por ahí quieren dar, pero el fin es ¿cuál es? El fin es poder crear una influencia sobre la persona. Yo te di, ahora yo puedo estar con vos y dar, no sé, tenemos que tener cuidado, ¿no? De dar eso. Podemos un ejemplo de dar algo o a querer ayudarle, ponerle, no sé, no quiero decir nada sobre una situación, poner que alguien te invita a vivir tu casa y vos vas, y estás, no tenés dónde ir, pero esa persona te va a controlar mientras estás ahí. Vamos a decir una suegra o algo, un ejemplo, no estoy diciendo, no tengo nada con mi suegra porque sí, porque vive lejos, vive a 500 kilómetros, nos llevamos bien. No, pero, ¿qué puede decir? El dar por ahí quiere decir que puede llegar a controlar, entonces por ahí hay que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con las señales de peligro, damos en no crear un orgullo espiritual de, yo di, y eso crea dentro un orgullo espiritual dentro de mí. También vimos al fariseo, o sea, que tocan trompeta y que estén viendo para que haya un elogio. Muy bien lo que hiciste. Si no hacerlo en secreto, nadie lo sabe porque Dios, que es omnisciente y omnipotente, lo ha visto, solamente Él. Pero no para recibir un elogio o una admiración, una palmadita. Tampoco debemos dar, o sea, con el deseo tanto consciente e inconsciente de avergonzar a los demás. Cuando sacó ese billete ese hombre, a mí me agarró una vergüenza tremenda. Le llegué a decir, dar, y había hecho con la mano un bollito así, nosotros como hacíamos en la época cuando era chiquito éramos católicos, pasaba la bolsita de la limosna, me acuerdo en la iglesia de la católica, y yo hacía con la mano así, y metía abajo. Y igual se escuchaba, ¡ting! Se escuchaba
la monedita que caía. Si no caía, era un billete. ¿Sabes por qué no hacía? O no había puesto nada. Hacía así con la mano, ponía así con la mano hacia adentro. Y bueno, y claro, si no, uno no había nacido de nuevo, ¿no? Vamos a cerrar porque creo que me pasé, ¿no? Me pasé bastante. Bueno, no pensé que, así que, amado Padre, le agradezco porque he aprendido bastante en este tiempo sobre lo que es este don de muchos hermanos. Le agradezco por la enseñanza, que pueda seguir creciendo, porque no se trató solamente de darla, se trató de aprender yo también en esto, y de poder ver y poder crecer más. Así que le ruego también por aquello y agradecerles por todos, aquellos que no nombré, pero usted los tiene y usted ha visto la obra que han hecho por esta que es su iglesia, no es mi iglesia. No dicen, vamos a la iglesia de... No, no es mi iglesia, es la iglesia de usted, la iglesia del Señor. Y ellos le dieron a usted, le dieron a Cristo. Yo le pido por cada uno que haya dado, que usted le multiplique, si usted está en su bien hacerlo y que le sobreabunde, que le recompense. Sé que no hace falta esto porque usted ya le ha bendecido con toda riqueza espiritual, la ha bendecido con su Santo Espíritu, la ha bendecido con la gracia y le tiene preparado un reino, ¿no? A ellos. Así que igual le agradezco a cada uno de ellos que me han ayudado en esta obra. Y aquellos que tampoco nos nacieron, también que usted les esté bendiciendo a ellos y que les siga dando y que sigan creciendo. Gracias, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, esta iglesia bautista de Mar del Plata. Amén. Amén.